16, 2 y 6 en las Islas Canarias. Retomamos el tiempo aquí en Radio Nacional de España. Una hora nos queda todavía para contaros misterios, acercaros un poco a esa realidad que en algunos sitios no nos quieren contar. Aquí lo tenemos encima de la mesa para alertar de cosas que están ocurriendo, para daros claves como vamos a hacer después con Enrique y Vicente, o para daros noticias. Se ha descubierto no hace mucho tiempo cerca de Madrid un resto romano. Os lo contaremos en este espacio en blanco de hoy. Los saludos de María José Cascante, que toma los mandos de nuestro mágico sonido, y desde este estudio, ¿no me has dicho qué te parece el estudio? El estudio, pues lo como tú está chulo, lo defines, un ovni, algo diferente, sí, de verdad que está bonito. Está bonito. Dentro de nada se nos va a poder ver a través de las cámaras. Las tenemos aquí, las cámaras para la página web, y no sé si saldremos en televisión. Son los inventos de Radio Televisión Española. Lo que sí vais a poder ver mañana en la 2, la serie Indonesia Mítica. Claro, exactamente, Indonesia Mítica. Yo lo recomiendo, 4:30 de la tarde mañana en Radio Televisión Española, en la 2. Podéis ver un poco parte del trabajo de este personaje que hoy tenemos. Y nos preguntan, antes de irnos al infierno, 900-137-137 nuestro teléfono, me dicen que lo repita. Nos preguntan sobre la caldera de Tauriente. Hay también datos que parece ser que los americanos están detrás. Para mí la caldera de Tauriente es un lugar muy, muy especial. Tengo familia allí, es una de mis islas favoritas, la isla de La Palma, un sitio increíble. Hay lugares, ¿sabes?, que donde no ha pisado el ser humano todavía dentro de la caldera de Tauriente. Sí, son lugares sitios vírgenes, mágicos, diferentes, y con el poder que tienen debajo, que es lo de siempre. Fíjate que se habla mucho de eso de la caldera, de lo que puede ocurrir si esto explota, la montaña submarina que puede caer. Bueno, es una leyenda como tantas más, ¿no? Que hablan de que se crearía un tsunami que arrasaría la costa este americana. Hasta América. Pues bueno, es una leyenda más, pero una leyenda hasta que te das cuenta que los americanos están investigando y se están haciendo pruebas qué ocurriría si cayese. Y una de las últimas investigaciones es que era factible. No, ni muy factible, ni en 3 años, ni en 3000, pero era factible que cayera. Fue el resultado de la investigación. O sea que tenemos posibilidades de que eso ocurra. Las leyendas, nadie cree en las leyendas hasta que ocurren, de verdad. Preguntan también si sabes algo de un inminente terremoto en Portugal y el Teide. No eres adivino, evidentemente, y no sé si tendrás información respecto de eso. Información geológica sobre eso, ¿no? Y es muy difícil, porque eso simplemente, hasta que no empieza a moverse el sensor, no podemos saberlo debajo de la tierra lo que ocurre. Y esta noche estamos dando datos de lugares donde ha estado nuestro invitado. Insistimos que vamos a seguir el asunto porque nos interesa, con expertos geólogos, vulcanólogos y toda esa gente científica que se dedica a investigar, para que nos cuenten si realmente está pasando algo. Y ahora nos vamos al infierno. Nuestro siguiente destino nos lleva hasta un lugar que se ha considerado como el infierno en la tierra. Se trata de las minas de azufre en Java. En Java Oriental, Indonesia, se encuentra la mina natural de azufre del volcán Kawayan. Se trata de un sorprendente escenario salvaje situado a 2.600 metros de altura, y en cuya cima y enorme caldera se alberga un esplendoroso lago color turquesa de 200 metros de profundidad, lleno de ácido sulfúrico y cloruro de hidrógeno. El volcán activo emite gases a través de fumarolas que parten del interior del cráter, y la población local ha sabido aprovechar estos gases, condensando azufre de forma rudimentaria para ganarse la vida. El método de extracción es simple. Piedras y tubos instalados a orillas del lago conducen y tapan los gases de las fumarolas, y en su interior el azufre fundido se condensa en un líquido rojo que gotea y discurre sobre las rocas, en donde se solidifica formándose el conocido azufre puro. Los duros mineros extraen los trozos del apreciado mineral con barras de acero, expuestos a gases y sustancias muy tóxicas y a menudo con escasa protección. Luego transportan el material a sus espaldas hasta la estación de pesaje y comercialización durante horas para al final recibir 4 euros al día.
Es el infierno en la tierra. Nuestro invitado ha estado allí y queremos conocerlo de su mano. Increíble. Solamente la narración pone los pelos de punta, y yo recomiendo a nuestros oyentes que echen un vistacito a algunas de las fotografías o que lo vean en tu serie que lo sacaste, ¿no? Tú estuviste allí. ¿Dónde está situado este sitio? Esto está al este total de la isla de Java, en el monte Illén, que es un volcán en erupción, cerca del monte Bromo, que es otro de los volcanes o de los paraísos más bonitos del mundo, ¿no? Ese amanecer en el monte Bromo, cuando ves un mar de nubes y saliendo un volcán echando humo constantemente, ¿no? Precioso, de las cosas más bonitas, a 0 grados, ver eso. ¿0 grados? A 0 grados de temperatura, estás en alto, estamos a unos 3.000 metros más o menos de altura. En el amanecer ver eso, dices, bueno, increíble, hay que subir en todo terreno para llegar hasta allí. Y una vez que estamos allí, ya hablamos con el señor del coche, con el guía que llevábamos, para llegar a Illén, que es un volcán que está un poco más lejos, ya cerca de la costa, porque estamos muy cerca de Bali. Ya desde ese punto podríamos cruzar en barco, en un día podríamos estar en la isla de Bali. Perdona, ¿las islas están muy separadas en esta zona? En esta parte de Java, de Bali, no está muy separado. En un día te puedes hacer el transbordador desde la punta este hasta el oeste de Bali. En un día te has hecho el transbordo. Lo que pasa es que los barcos aquí es el mayor transporte que hay, ¿no? El transporte más fácil, más corriente es el barco en Indonesia, pero es muy peligroso. Es muy peligroso por la cantidad de gente que llevan los transbordadores. Ya, es muy normal que se hundan los barcos. Son mares infestados de tiburones. Tú vas a un puerto indonesio y hay pescado, pero el 90% del pescado son tiburones enormes, lo que están vendiendo. Y eso es lo que hay nada más salir de la costa. Playas paradisíacas, pero a 5 metros tenemos esto. Eso también es otra de las cosas que... Por eso todos los hoteles tienen grandes piscinas, todo es maravilloso, y esto es lo fácil para que vuelva el turista y repita. Bueno, pues bajamos con el coche conseguimos que nos lleve hasta Illén, dormimos en el pueblo de Illén, una cosa extrañísima, un pueblo que parecía fantasma, que está al lado del monte, que es donde está el volcán, y abajo las minas, en el cráter. Y a la mañana siguiente iniciamos camino en coche, en 4x4, hasta una zona que ya no cabe el 4x4, seguimos a caballo, y luego nos quedaban como unas 4 horas caminando, que ni a caballo podía subir aquello. Bueno, esas 4 horas son terribles. Te lo tomas con mucha tranquilidad, porque aquí, ya sabes, si empezamos un camino, venga, vamos, porque es fácil y podemos hacerlo y lo terminamos antes, a la hora nos estamos dando la vuelta. Esas 4 horas que fueron 5, pero conseguimos llegar arriba. Durante el camino nos íbamos encontrando con gente que bajaba con un palo, y en cada punta del palo, un palo como el de una escoba aproximadamente, 1 metro y algo, un cesto. Y en cada cesto montones de piezas de amarillas, que era de azufre. Cada hombre llevaba unos 40 kilos de azufre. Nosotros tardamos 5 horas en subir. Esta gente hace 4 viajes diarios de subir, bajar, a €1 cada viaje. ¿Cargados? Cargados con 40 kilos de azufre. La bajada la llevan cargados, suben descargados, pero ya te digo que en una subida que eran 4 horas, nosotros tardamos 5. Ellos la pueden hacer en 2. Y mortal, además, imagínate una persona mal alimentada, por muy acostumbrada. A mí cuando me hablan de la gente, dice, no, es que es acostumbrarte a las cosas. Uno no se puede acostumbrar al sufrimiento y al trabajo bestial, no se puede acostumbrar nunca, ya no como. Y mal alimentado, mal cuidado, nunca puedes acostumbrarte a esas cosas. Esas cosas, lo que pasa que, bueno, es otro espíritu de sufrimiento, sacrificio, y consiguen superarlo, ¿no? Cuando llegamos a la parte de arriba, al cono del volcán, pues como lo ha descrito muy bien, eso es un lago precioso, azulado, saliendo humo, te acercas y bueno, ya no se puede respirar con la humareda que está saliendo. Sulfúrico. Es ácido sulfúrico lo que está saliendo. Y ves que baja esta gente, los de los palos, cuando suben con la cesta vacía, bajan pequeñas escaleras labradas en la piedra hacia abajo. Lo que han estado reteniendo de las salidas de gases, que se ha creado el ácido sulfúrico puro, las piedras estas amarillas, y bajan, entran en agujeros, especie de entradas de minas, entran corriendo, les dan unos golpes, sacan los trozos y vuelven a entrar, pero no pueden estar más de segundos dentro, porque claro, es imposible de respirar. Nosotros bajamos con pañuelos mojados, que siempre, estos no llevan pañuelos ni llevan nada, solamente el cuerpo pues lleno de llagas, quemaduras, están allí trabajando y arrancando la mano. Entrar y ver aquello, porque el azufre se crea con agua sulfurosa, agua hirviendo, agua caliente. Entre el ácido, los vapores del ácido y el agua caliente, allí dentro no se puede respirar, se te empaña todo. Y lo peor de todo, es que te ahogas inmediatamente. Dice, si esta gente hace esto hoy, lo hace esto mañana, llevan años haciéndolo. Estuvimos entrevistando a un señor que llevaba 30 y tantos años trabajando en ello, tenía pues eso, 35, 40 años. Y nos contaba, dice, no, yo empecé muy joven, a los 12 años empecé a trabajar en esto, y parece que tenía 70 años cuando nos lo estaba contando. Prácticamente no podía hablar, estaba fumando.
Fumaba, escupía y escupía sangre. Dice, pero bueno, tienes que tener los pulmones reventados por 4 euros diarios. Dice, ya, pero aquí no podemos hacer otra cosa. Y 4 euros es mucho dinero. 4 euros eran casi $7. Ujú. Es que $7 es mucho dinero que no se pueden ganar trabajando en los campos. Campos que son ricos, porque bueno, como es zona volcánica, son campos que siguen siendo muy ricos, pero les merece más la pena este sacrificio que el trabajar en un arrozal. Los arrozales es para las mujeres, decían. Ya. Y es cierto, en los arrozales siempre encuentras trabajando a las mujeres. Y era el infierno y sin embargo les daba De comer. Les daba de comer. A ellos les daba de comer, básicamente. No había más. Pero claro, ellos bajaban, había una cabaña al final de la última rampa, una cabaña donde había un señor pesándoles, allí se cargaban una furgoneta y la furgoneta salía. Ese señor era el que realmente debía de ganar el negocio. Debía de ganar a base de los pulmones la vida y el esfuerzo de esta pobre gente. Ya. A punto de terminar estamos. Me dicen que la isla de Palma no está en peligro en la caldera, sino que es el volcán Cumbre Vieja. Pido disculpas. Nos preguntan en la zona de Colombia, el volcán Galera lleva en erupción 3 años, si sabes algo. Eso puede llevar 3 años a apagarse o mañana reventar. Ya. Totalmente. Esto es la vulcanología, así funcionan. Nunca hay avisos, es como un terremoto. Fíjate que puede haber cosas últimas tecnologías se puede estar investigando, pero el terremoto siempre pilla. Siempre pilla. También dicen que la zona del campo de Calatrava se ha monitorizado porque se ha calificado por Estados Unidos como una zona volcánica activa. ¿Qué está pasando en el planeta? Quizá, como decíamos al principio, y tratamos de sacar conclusiones, es un ser vivo la Tierra, está enferma. Decías cuando preparábamos el programa, y me gustó mucho, cuando algo está caliente, cuando un cuerpo está caliente, es síntoma de que hay fiebre, de que algo ocurre, ¿no? Exactamente, eso es. Y el planeta Tierra es un ser vivo. Un ser vivo, si se calienta, es porque tiene fiebre. Y si tiene fiebre, está enfermo y hay que curarle. ¿Y quién es el virus? En este caso es triste decirlo, pero es que el virus somos nosotros. Somos nosotros los que les estamos haciendo daño, lo de la capa de ozono. A mí, fíjate, en los años 80 y tantos, 87, 88, en el Amazonas, la primera vez que me encuentro a un señor, veo a un indio con los hombros quemados, con quemaduras. Digo, vamos a ver, vosotros lleváis miles de años andando aquí desnudos y hoy te veo un indígena y veo otro indígena, barqueros, tal, con los hombros quemados. Dice, no, es que desde hace 4 o 5 años nos está saliendo esto. Se estaban quemando por la capa de ozono. Qué curioso, cuando se empezaba a hablar de la capa de ozono, se empezaba a hablar y ya tenía su efecto aquí. Y eso ha sido culpa nuestra, culpa del ser humano, culpa de los avances de la civilización. A lo mejor estamos en una cuenta atrás sin darnos cuenta cómo suena en esta música. ¿El hombre puede hacer algo para evitar todo esto que está ocurriendo si somos los culpables? Claro, pero estamos en lo de siempre, en el negocio. Aquí lo importante es el negocio, el seguir fabricando, sacando petróleo, seguir vendiéndolo, si es posible, a $200 el barril, seguir fabricando coches. Nunca podemos hacer nada si interponemos el negocio. Y el negocio lo ponemos siempre por delante, sino que se lo digan al Tratado de Kioto y a los americanos que no querían entrar, que nos vamos a cargar el mundo, bien, pero no podemos fastidiar nuestra industria. Ya. ¿Y eso tiene algo que ver con los mayas? Hombre, los mayas, esto lo han tenido siempre muy claro. Lo del 2012, las profecías hablaban de algo que acababa con esto. También hablaron de que hace 65 millones de años acabaron los dinosaurios con un meteorito que cayó en el Yucatán. Lo sabían y lo pusieron en sus estelas. Algo debían de saber a base de estudios, de estudiar el cielo, de estudiar la tierra y de agradecerle a la tierra que los mantuviera. Algo deberían de saber más que nosotros. ¿Sabes una cosa que mencionaron a mí los mayas? Creo que lo contaba una vez. Se me ocurrió escupir porque algo se me había metido en la boca y me dijo, tú escupes a tu madre. Y no entendía, ¿no? Dice, la madre tierra, la tierra es la madre, no puedes escupir, ¿no? Qué curioso que tengan ese concepto de la vida y de las cosas, ¿eh? Y cómo lo cuidaron y además lo estudiaron y por qué era así las cosas y cómo se debían de mantener las cosas. Fíjate, un detalle, una anécdota también de fechas. Ellos hacen la cuenta larga, son 3.118 años. Y es cuando se acaba el mundo, ¿no? Después de que empezaron ya a contar, eran 3.118 años. Hace 3.100 años empezó la primera dinastía egipcia. Fueron contemporáneas esas cuentas. Algo tiene que haber, alguna relación. No seremos nosotros los que lo pensemos. Ahí decía, gracias por haber estado en el programa. Se te puede, insistimos, mañana si queréis ver esa Indonesia mítica, 4:30 de la tarde en la 2, Radio Televisión Española, en el canal 2 lo podéis ver. ¿Alguna página web para conectar contigo, saber dónde vas a ir, qué estás haciendo?
jrevenga, docustv.net, perdón. docustv.net, ahí lo puedes encontrar en la página web. Perfecto. Déjame, antes de que te vayas, a escuchar esto. Necesito saber de qué va esto. Este planeta se muere. La raza humana lo está matando. Y has venido a ayudarnos, ¿verdad? No, eso no. Dijiste que venías a salvarnos. Dije que venía a salvar la Tierra. Vienes a salvar la Tierra. De nosotros. A salvar la Tierra. De nosotros. No podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie. ¿Qué insinúas? Si la Tierra muere, moriréis. Pero si morís, la Tierra sobrevive. Solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas. No puedes hacerlo. Y no permitiremos que perezca. Cambiaremos. Aún podemos arreglar las cosas. Hemos observado y aguardado esperando que cambiarais. Por favor. Habéis llegado a un punto límite. Por favor. Repararemos los daños que habéis causado y daremos a la Tierra otra oportunidad. No lo hagas. Por favor. Podemos cambiar. Podemos hacerlo. La decisión está tomada. ¿Te imaginas? Quizá a lo mejor la solución fuera quitar en medio a este virus, a este cáncer que es el ser humano, y la Tierra seguiría funcionando. Sí, hombre, que seguiría funcionando es seguro. Insisto, gracias. Repite la página web para nuestros siguientes si quieren estar ahí conectados contigo. En docustv.net. docustv.net. Y mañana cita en la 2. Gracias. Espero el próximo viaje, ¿dónde te vas cuando se te arregle la pierna de esos clavos que te han puesto? Andamos preparando un viaje a Filipinas. Filipinas. A todos los misterios, curanderos, los últimos de Valer, los últimos de Filipinas. Una historia muy interesante tiene ese país. Sí. Gracias, lo seguiremos. Y te seguiremos la pista. Mucho por descubrir. Un placer que hayas estado con nosotros. Gracias. A vosotros, Miguel, como siempre. 3:23, 2:23 en las Islas Canarias. 900-137-137. Si queréis participar en nuestro programa, seguimos adelante. Enrique de Vicente, nuestro compañero, tiene algunas claves que darnos. Escuchar. Espacio en blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas. Aquí llega Enrique Vicente, es que no puede estar callado ni siquiera cuando... Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Miguel. No me has dejado presentarte. Aquí llega la sección esa en la que tratamos de descubrir con claves muy profundas cómo algunos símbolos han podido transformar el planeta. Enrique, el otro día hablábamos de Shakespeare, hablábamos de Cervantes, de San Jorge y del Día del Libro. Y se quedó algo que a mí me llama mucho la atención, los Shemshujor. ¿Quiénes son los Shemshujor y qué simbolismo tiene para acabar hablando de sociedades secretas esta noche? Bueno, pues retomemos que el otro día hablábamos de San Jorge y de que San Jorge entroncaba con dos, entre otros, con dos figuras importantes en la antigüedad y que luego retomado son dos figuras que son Sabacius, el dios frigio que es el que rige los antiguos misterios en un montón de países de la antigüedad, y la mano que aparece en la novela de Dan Brown, en El símbolo perdido, se la conoce como la mano de Sabacius, y ese Sabacius tenía las mismas características que San Jorge, es decir, un caballo, montaba en un caballo y dominaba a un dragón, y de ahí viene la veneración a San Jorge. Simplemente cambia de nombre, como ocurre con tantos santos cristianos en la primera época del cristianismo. Pero en Egipto ocurre lo mismo. Los misterios de Osiris se reconvierten, Horus y la Virgen, tú has visto cómo Horus y su madre Isis, hoy ve uno las representaciones que hay, por ejemplo, en el templo de Philae, y parece que son la Virgen María con el niño. Bien, ¿y qué ocurre? Que Horus es el origen para mí de la palabra Jorge, y vemos claramente, comentamos el otro día en las paredes del templo de Edfu, que tú has visitado muchas veces y yo también, cómo están con su arpón o lanza dominando a los reptiles. Siempre
todos, hay un montón de santos y de dioses que dominan al reptil. ¿Por qué dominan al reptil? Porque el reptil representa las fuerzas telúricas. Y fíjate, es interesante. Horus. ¿Qué tienen Horus y los Sen-Su-Jor, que son los seguidores del camino de Horus? Lo que tienen son alas. Son seres alados. Son halcones. Y es la lucha del pájaro contra la serpiente. No solamente el cielo contra la tierra, sino de alguna manera es la lucha de unos seres alados a los que se asocia con lo solar, con lo luminoso, contra otros seres telúricos tónicos relacionados con la tierra y con lo material, que son los amos de este mundo, los príncipes de este mundo. Es decir, para mí, esa historia, esa leyenda de los Sen-Su-Jor tiene que ver con un tiempo, esto ya es una especulación mía, que necesitaríamos más tiempo para saber en qué me baso para ello. Sabemos por las 4 cronologías, antiguas cronologías egipcias que conocemos, que antes de los faraones, Egipto fue gobernado por otra serie de grupos. Y entre esos grupos, además de los dioses, después de 10 dioses que empiezan con Ptah, que es el primer dios celeste que llega y es un dios constructor, empieza a construir, es la primera divinidad masónica, en el sentido más amplio, porque empieza a construir no tanto ciudades como la presa de Asuán, se atribuye a que él es el que la construye, no la presa de Asuán actual, sino las cataratas, las diferentes cataratas del Nilo, se le ven representaciones que está él con una gruta controlando el paso del agua, que es tan importante para crear una civilización y un nido de vida floreciente en Egipto. Pero después de Horus vienen un montón de dioses que gobiernan Egipto hasta Osiris y finalmente su hijo Horus. Y después vienen los Sen-Su-Jor, que se interpretan como seguidores del camino de Horus. Vamos a ver, hay como mínimo 2 interpretaciones para esto. Una casta de iniciados, de altos iniciados, que siguen un camino iniciático. Y 2, esa es la más creíble, y 2, una menos creíble, que son seres celestes que vienen a la Tierra, que se implantan aquí y que intentan favorecer la evolución de la humanidad. ¿Y qué pasa con ellos finalmente? Pues lo que pasa cuando uno estudia el conjunto de creencias y lo compara con, sobre todo cuando uno estudia todos los mitos de diferentes pueblos, lo que uno entiende es que hubo una batalla aquí en la Tierra como una batalla en los cielos. Y que en esa batalla, en esta Tierra, quienes salieron perdedores fueron los Sen-Su-Jor y compañía. Es decir, se tuvieron que ir de alguna manera aquí. No quiero calificar porque yo les tengo mucha veneración y no quiero hacer ningún calificativo. Pero aquí se quedaron otros fulanos dominando esta Tierra. Digamos los menos positivos. Digamos, sí. O sea, digamos aquellos que utilizan al hombre a su servicio. Es decir, falla la vía del amor, la vía de los budas, de los que entregan su vida por la evolución, en este caso de los seres humanos, por hacer evolucionar la vida en este planeta, y triunfan aquellos que siguen la vía de la mano izquierda, la vía del poder, la vía del egoísmo, la vía del dominio, quienes se alimentan de alguna manera del ser humano. Enrique, es tremendo, es terrible la tremenda importancia que tienen los símbolos y las leyendas y que poco lo conocemos. Detrás de todo eso subyace una verdad que está condicionando la forma de vida de la gente y significa que estamos absolutamente dormidos, entontecidos y no nos damos cuenta de las cosas. Nunca mejor dicho, yo creo que esto no lo hemos hablado previamente, que si tú lo dices de forma tan clara es porque hay una intuición en ti que te hace transmitir eso, y una intuición que para mí, y me da lo mismo lo que piense una mayoría escéptica, que es muy respetable, yo doy mi opinión, en este caso mi creencia, mi interpretación. Todo eso que tú dices tiene que ver con esto que hemos hablado antes, porque a los dueños de este mundo, ahora que muchas profecías anuncian el retorno de los dioses, y ahora que yo personalmente creo que los Sen-Su-Jor como símbolo, con lo que representan, están cerca, tratando de ayudar a la humanidad sin intervenir, porque no pueden intervenir por algún motivo, los dueños de este mundo no les interesa que este mundo se les vaya de las manos. Y cada vez la hipnosis es mayor, cada vez el interés
por todo es menor. O sea, no tomamos ninguna conciencia. Realmente ya no nos acordamos de ese volcán con cenizas que ha creado tanto caos. Y decimos, una cosa mínima. Y el terremoto de Chile, pues una cosa mínima. Y el terremoto de China, pues una cosa mínima. Y cuando hay un terremoto aquí en cualquier lugar de España, pues con tal de que no nos pille en nuestra casa y no nos derribe en nuestra casa, no nos vamos a enterar. La Tierra nos está dando demasiados avisos y no nos enteramos. Y no queremos enterarnos, porque todo se hace para que esa hipnosis permanezca. Entonces, ¿qué ocurre? Es terrible la situación. ¿Qué va a hacer falta hacer para que nos despierten? Porque no ponemos ni la mínima voluntad, ni el mínimo interés, ni el mínimo sentido crítico. Nos limitamos a sentarnos ante la pantalla de la televisión y dejarnos entontecer cada vez más. O ante el ordenador e internet, y lo mismo, porque es mucho más terrible que la televisión. Da lo mismo toda la información que encontremos ahí, y curioso, cuando uno mira los temas más demandados en internet, son temas de oscuridad y de mierda, con perdón. Parece que lo único que le interesa a la gente es quién nos manipula, el Hitler, el infierno, el demonio. Es sumirnos en la oscuridad. Por eso entenderás, Miguel, que a mí no me gusta hablar de esos temas, porque es alimentar la oscuridad, y aquí lo que hay que hacer es alimentar la luz. Y decir que detrás de ese volcán, y detrás de otros volcanes que vendrán, y detrás de otros terremotos que vendrán, porque tienen que venir para despertarnos, y porque nuestra madre tierra ya no aguanta más la tensión en la situación, además de por circunstancias solares y cósmicas, todo esto realmente es importante hablar de ello. ¿Por qué? Porque es un aldabonazo, porque es un signo de los tiempos que nos puede hacer despertar. Solo por eso, nada de catástrofes. Yo no soy catastrofista, soy apocalíptico. ¿Y qué significa apocalipsis? Revelación. ¿Y cuál es la conclusión del apocalipsis? Ningún mal, el mayor bien en toda la historia de este planeta, el descenso de la Jerusalén celeste, el descenso del plano supramental sobre la tierra, el descenso de la mente de luz, el descenso de la sofía de los gnósticos. Esto es lo que ahora estamos viviendo. Si uno es capaz de desconectar de esa hipnosis, y es muy difícil, lo digo por mí mismo, y de toda la locura de vida, y uno es capaz de meditar, de tumbarse, de sentir esas energías potentes que están llegando, uno pasará a experimentarlo como una certeza. A punto de marcharnos, Enrique, ¿tenemos aliados en ese proceso? ¿O ese otro mundo del cual no queremos nombrar, oscuro, nos tiene muy atrapados? Es decir, ¿te contamos con ayuda? Sí, sin duda, contamos con ayuda con tal de que pidamos ayuda. Es decir, que pidamos de ayuda a nivel individual. Yo personalmente, estamos hablando de creencias aquí, puramente. Entonces yo creo que cuando uno pide ayuda a las fuerzas de la luz, esa ayuda tiene lugar. Y además creo, siempre lo he dicho, Miguel, tú sabes, que la luz vence siempre la oscuridad. Y el ejemplo es muy simple, es físico. Enciende en una habitación oscura muy grande una cerilla y vas a ver lo que pasa. Es obvio. Así que siempre que pidamos ayuda, la vamos a recibir. Y yo creo, personalmente, que si colectivamente pidiéramos ayuda, colectivamente la recibiríamos. Lo que pasa es que eso está extremadamente distante. Es curioso, Miguel. Cuando uno habla de este tipo de cosas, cuando uno habla de extraterrestres, cuando uno habla de las inmensas potencialidades de la mente, cuando uno cuenta cosas de este tipo, a uno lo miran como un loco. Este loco. Cada día menos, pero... Sí, pero Miguel, no nos engañemos, cada día menos, porque hay un sí pero no en mucha gente. Pero eso es resultado de la campaña de demolición, porque no interesa. Y hasta que no nos demos cuenta de eso, seguiremos siendo unos esclavos ciegos y estúpidos. Y cuando nos demos cuenta de eso, habremos empezado la revolución fundamental, que es una revolución vertical, dentro de nosotros mismos. ¿Y todo eso, Enrique, estaba escrito? Yo creo, de alguna manera, sí, en las diferentes tradiciones. De alguna manera, porque en ninguna tradición seria, ni incluso en las apariciones marianas, se habla del fin del mundo, sino fin de los tiempos, el fin de una era. Por ejemplo, en todo Centroamérica, el fin del quinto sol, porque son ciclos, grandes ciclos. El año platónico, que en Occidente es de 4 etapas, la edad de oro, plata, bronce y hierro, o los yugas, que terminan con el Kali Yuga o Edad Oscura en la India, en el mismo periodo de tiempo de 25.900 años, casi 26.000 años, que es lo que tarda el sistema solar en hacer un ciclo completo en torno a un punto central de la galaxia, y
para los centroamericanos lo dividían en 5 etapas, que eran los 5 soles. El quinto sol es exactamente a lo que se refiere el calendario maya. O sea, el calendario maya, que empieza en el año 3113-14 a.C. y dura hasta el año 2012, es el periodo justo de una quinta parte de ese gran periodo. Hablan del fin de eso, pero del inicio de una gran nueva era. La era de Acuario, que empieza ahora, no es sin más una 12ª parte del zodiaco, no. Hay teóricos, y lo vas a ver en el próximo número de Año Cero, que está dedicado a todo esto, 2012, a más allá de 2012, vas a ver cómo aproximadamente, la otra vez que entramos en Acuario, hace 26.000 años aproximadamente, es el momento de la eclosión del Cromañón. De lo cual podríamos deducir como una hipótesis que a lo mejor ahora viene un nuevo salto evolutivo y que estamos viendo ya las avanzadillas, que hemos visto algunos representantes de ese salto evolutivo que han sido Buda, Jesús y tantos otros. A lo mejor están ya entre nosotros los niños que van a iniciar ese salto evolutivo y es nuestra responsabilidad, la tuya, Miguel, la mía y la de muchos de nuestros oyentes, ayudarles en ese tránsito. Gracias, Enrique. Seguiremos hablando de claves perdidas, de símbolos perdidos, para que, si eso sirve, haga resonar las conciencias. Director de la revista Año Cero, ahí podéis buscarle, y autor de Claves ocultas del símbolo perdido. Te veo la semana que viene para seguir hablando. Y vamos a hablar de sociedades secretas, lo haremos la semana que viene, ¿vale? Muy bien, Miguel. Un placer, gracias. A ti. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Afortunadamente ahí te envidiamos en casi todos los casos más importantes que ha habido en el mundo ovni. Con el caso Meyer, ¿qué nos puedes decir de Billy Meyer? Que lo conociste. Pienso que el caso Meyer es un caso muy controversial. Tiene elementos que a mí me parecen absolutamente irrefutables y otros que son altamente cuestionables. Cuando yo investigo un caso, si no encuentro un elemento que me convenza, no lo tomo. En el caso de Billy Meyer, lo más importante, y que prácticamente nadie se refiere a ello, o sea, se atacan las fotografías, se ataca a estas dos mujeres que eran bailarinas de un show de los Estados Unidos, se atacan muchos aspectos de la personalidad de Meyer, pero nadie ha atacado el análisis que hizo Marcel Vogel en la IBM de Ginebra, Suiza, en 1977, cuando analizó los metales que proporcionó Meyer. Esto está en video, es un análisis de 45 minutos, donde escuchamos al doctor Marcel Vogel, entonces uno de los ingenieros metalúrgicos más importantes y reconocidos del mundo, uno de los hombres que estuvo cerca del desarrollo de la superconductividad, uno de los grandes genios que ya murió, y escuchamos durante 45 minutos cómo va de una sorpresa a otra sorpresa a otra sorpresa. El tipo de aleaciones presentes, cómo está el tipo de materiales utilizados, la manera en que se pudo mezclar al oro con el aluminio, con la plata, eran elementos y sobre todo al alto vacío. Todavía en aquel entonces no existían los transbordadores espaciales, no existía la posibilidad de hacer estas aleaciones al alto vacío. Entonces, podemos discutir lo que queramos del caso de Billy Meyer, pero hay un elemento físico que me demuestra que el caso es auténtico. Y por otro lado, cuando uno realmente se pone a platicar con el señor Meyer, hay tantos elementos que él va trayendo a colación de una sabiduría tan profunda que parecería ser tan antigua que realmente sorprende. Yo sé que hay muchos aspectos discutibles, me parece que en un momento dado pudo haber perdido la línea. ¿Qué pasa con los grandes contactados en el mundo? Son seres humanos, ¿no? Viven una realidad extraordinaria. Repentinamente reciben la atención que nadie les daba, reciben el dinero, reciben la posición social que nunca habían tenido, y eso los enamora. Después la gente que está alrededor de ellos, ya que somos insaciables, queremos más. Ok, ya me enseñaste esto, pero ¿qué más? Los volviste a ver, estuviste en contacto, ¿qué otra fotografía, qué otro video, qué otra nueva enseñanza me tienes? Y se dan cuenta que si no satisfacen esta demanda, pues entonces sus expectativas también, que finalmente los han corrompido de alguna manera, muy humanamente, quiero ponerlo en términos muy humanos,
desafortunadamente entonces se ponen a producir las evidencias que a lo mejor ya no tienen a su acceso, ¿no? Y esto es lo que a veces, como en el caso de Billy Mayer, incluso como en el caso de Carlos Díaz, puede haber sucedido. Esto no quiere decir que sus casos originalmente no hayan sido auténticos, ni que no deberíamos de tratar de rescatar, porque yo dejaré de creer en el caso de Billy Mayer cuando alguien me demuestre que el análisis del doctor Marcel Vogel es falso, que el señor no tenía razón, que el señor no era un científico y que sus descubrimientos no son verdaderamente extraordinarios, ¿no? Más casos que tú has vivido, el Área 51, ¿qué piensas de ello? Bueno, he estado ahí, realmente he podido platicar con todas las personas que están en este lugar, con Bob Lazar, de tal forma que estoy convencido que en este sitio se ha desarrollado la tecnología ovni extraterrestre. Es decir, qué curioso es de que el avión Stealth haya sido producido en este sitio y todos los aviones invisibles a los radares. Luego escuchamos a un coronel llamado Philip Corso, que gana 19 medallas, que es asistente de 2 senadores, que trabajó en el Pentágono, tuvo su propia oficina, decir que toda la tecnología del Stealth proviene de las naves extraterrestres y que fue el responsable de sembrar esta tecnología dentro de la industria. Nos dice también que los circuitos integrados de las computadoras, que la fibra óptica, que las fibras de alta resistencia y que el rayo láser son algunos de los aspectos que él manejó. Y nuevamente, él lo decía así, dicen que no es cierto lo que yo estoy diciendo. Dice, pero ninguno de ellos estuvo ahí. Yo sí estuve ahí. Y es importante aceptar el testimonio de un hombre de 84 años de edad, que tuvo todas estas credenciales, que tuvo un alto rango en el ejército, que tuvo un alto rango en el Pentágono y que trabajó con senadores. Caramba, no es cualquier testigo. Y que 10 meses antes de morir publica un libro donde nos haga saber lo que sucedió en su vida en este sentido. Yo creo que demuestra un gran coraje de esta persona y es algo que debería de analizarse con mucho más profundidad también. Philip Corso es una de las grandes respuestas a lo que hemos venido buscando en cuanto a la relación que hay del fenómeno ovni extraterrestre con el desarrollo de la tecnología bélica y cómo ésta incluso ha llegado a transformar nuestras vidas por completo. ¿Eso quiere decir también que Roswell es un caso auténtico? ¿Que allí cayó algo extraterrestre? Sí. La Fuerza Aérea se ha desmentido en 3 ocasiones, solamente partamos de ese dato, ¿no? Entonces, o sea, al principio sí mintió, ¿no? Y luego volvió a mentir, ¿no? Y ahora sí ya nos está diciendo la verdad. Tú a un amigo que te dice, oye, fíjate que sí te mentí, y te da otra versión. Y dices, bueno, te voy a creer por última vez. Y luego te dice, bueno, te mentí 2 veces, pero ahora sí te voy a decir la verdad. Le dices, ¿sabes qué? Vete al demonio, ¿no? No te vuelvo a creer nada. Entonces, evidentemente que algo están tapando. Además hay muchos testigos. Además ahí está Jesse Marcel, que fue directamente el involucrado con este caso, que es el que viene 31 años después a decir, sí fue cierto. Y otra cosa muy importante, Jesse Marcel lo hace cuando ya está fuera del ejército. Quiero que se compare esto porque es algo que va a empezar a ocurrir con gran frecuencia. Queríamos ofreceros este fragmento con Jaime Maussan para dar otro toquecito de atención a eso que está ocurriendo y que parece ser, según indican algunos expertos, que este verano se va a incrementar y nos va a dar algunos avisos. Y seguimos con más temas. 3:46, 2:46 en las Islas Canarias. Seguimos en directo a daros otras informaciones. Nos interesa mucho el tema de la arqueología. De eso va nuestro siguiente asunto. En este programa ya sabéis que nos interesa mucho la historia y sobre todo nos interesa mucho más los descubrimientos que se hacen de la historia. Y no sabíamos que aquí cerca de Madrid, donde estamos, se había encontrado algo como lo que queremos desvelaros ahora. Nos ponemos en contacto con Pascual Jiménez. Buenas noches, Pascual. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Bien. Un placer que estés con nosotros. Igualmente. Eres investigador de la Universidad Complutense de Madrid. Déjame que lea unos cuantos datos que tengo por aquí tuyos. Has desempeñado la labor dentro del Grupo de Investigación de Ciudades Romanas. Has formado parte del Consejo Técnico de TA, Testimonia Hispania Antigua. ¿Y eres arqueólogo o historiador o cómo se te puede...? Ahora mismo soy, pues como una gran mayoría de arqueólogos, estamos en paro. Ya. Y bueno, subsistimos con trabajos
aunque no tengan que ver de lo nuestro, pero bueno, nuestras inquietudes hacen que dediquemos momento a otras cosas. Ya. Pero eres arqueólogo. Sí, sí. Vale, el otro día, estando con compañeros tuyos en Sevilla, yo no sabía que cuando se hace una obra, el constructor, si se surge algo, tiene que llamar a los arqueólogos para que hagan trabajo. ¿Es así como funciona el tema, verdad? Sí, de hecho, si el constructor va a realizar su obra en una zona que presumiblemente puede aparecer restos arqueológicos, porque se hace una serie de cartas arqueológicas, está obligado a contratar arqueólogos para supervisar las obras. Lo que ocurre es que muchas veces no ocurre. Se llama al arqueólogo una vez que se ha encontrado. Ya, lo cual para el constructor debe ser un pico, ¿no? Porque encarece el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, de hecho no estamos muy bien vistos por los constructores porque les retrasamos las obras en la mayoría de los casos. Ya supongo. El objeto de estar hoy con nosotros es porque yo no sabía que había hechos, restos romanos así tan cerca, en Madrid, Arroyomolinos. ¿Qué se ha encontrado? ¿Qué habéis encontrado? Bueno, yo no lo he encontrado, lo encontró pues con motivo de la construcción de un centro comercial. Centro comercial, vamos a decirlo claro. Sí, pero lo hiriente es que hay ya otros 2 centros comerciales en un pueblo de unos 11.000 habitantes. Arroyomolinos. Sí, entonces se documentó, ya se sabía por carta arqueológica gracias a la investigadora Young, que hizo un magnífico trabajo. Se documentó que ahí podría ser susceptible de encontrarse restos arqueológicos. Y de hecho se encontraron. Y lo que se encontró fue una inmensa necrópolis romana, que tiene una secuencia que podemos seguir la historia de Arroyomolinos y parte de la comunidad desde la época prehistórica hasta siglo XVI. No me digas. Sí, sí. Lo realmente increíble es que el núcleo realmente importante es una estructura funeraria que se documentó, que se correspondía, según los investigadores que excavaron, a un mausoleo del siglo V. Y lo realmente importante es que dentro de este mausoleo se documentaron 2 sarcófagos de plomo. ¿Sarcófagos de plomo? Sí. ¿Eran comunes este tipo de sarcófagos? En la península ibérica no es muy común. De hecho, solo tenemos ejemplos y paralelos que nos sirven para estudiarlo en capitales del imperio, como podría ser Córdoba, Emérita Augusta, Tárraco, y aquí en Madrid, desde luego, un hallazgo de esta magnitud apenas ha sido documentado. De hecho, se sabe que hay restos arqueológicos romanos pues en ciudades como Villamanta, Titulcia, El Escorial, pero algo tan grande jamás había aparecido. Ya, qué curioso. Ataúd de plomo, encima una losa, un sistema muy muy elaborado, ¿no? Para enterrar, ¿que era un noble? Sí, era un pater familias, era de la clase adinerada, porque la rareza de este enterramiento, de esta inhumación, es que consiste precisamente en eso, en una inhumación que no era algo típico, y es lo que les ha permitido documentar este mausoleo en torno al siglo V, porque además en estos sarcófagos hay 2 cruces que ya permiten afirmar pues lo que viene a ser enterramiento cristiano. Ajá. ¿Y solamente estaba él o hay más gente enterrada ahí? No, está el pater familias y sobre había como unos 6, 7 cuerpos, pero esto hablamos ya de época bajo imperial, porque en época alto imperial hay enterramientos, posteriormente en época islámica se han documentado estructuras, quiero decir que ha sido un yacimiento cuya secuencia histórica nos permite llegar hasta el siglo XVI, XVII. Qué curioso que no se hable de esto en los medios de comunicación, o no se le dé el valor que tiene este tipo de cosas, ¿verdad? Y solamente sea eso, un recorte en un periódico ahí guardado y que casi nadie se entere, ¿no? Sí, Miguel, y encima lo doloroso es que, por ejemplo, un caso, parecido, ha sucedido en Italia en marzo, en 2010, donde en una localidad de Gavi, que está a unos 17 kilómetros de Roma, en la región del Lacio, donde un proyecto de la Universidad de Michigan ha documentado otra inhumación en plomo, esta vez por lo visto de fechas más anteriores todavía, pero que debido a la espectacularidad del yacimiento, lo que han hecho ha sido un proyecto que va a tener una vigencia hasta el 2013, donde van a ir investigadores, alumnos, profesores a estudiarlo. Claro. Y aquí, sin embargo, lo dejamos abandonado. Ya. Déjame que te pregunte, ¿qué se encontró? Aquí tengo hidromiel, fíbulas, cinturones, collares, diademas. ¿Eso había dentro de la tumba? No, esos son restos materiales documentados en torno al mausoleo. Porque, por ejemplo, se han documentado restos óseos, no se han encontrado un gran ajuar, al menos hasta que no salga un informe a la gente, que se publicite esto y se nos diga qué es lo que ha aparecido realmente.
Al menos tenemos la tranquilidad de que estos sarcófagos se encuentran bajo custodia del Museo Arqueológico Regional por el equipo dirigido por su director, por Baquedano, que está haciendo una labor encomiable, por lo menos asegurar que eso no se va a quedar. No se pierde, claro. Pero en este momento, ¿el centro comercial sigue intentando hacer las obras o ha parado las obras? No, este proyecto lleva parado 2 años, Y como la naturaleza es muy sabia, para evitar que se siga destrozando, lo que ha hecho ha sido arrojar un manto de verde para que por lo menos sea el estrato natural de las tierras las que protejan este yacimiento, porque a día de hoy, Miguel, las únicas medidas que se han tomado han sido cercar con una valla metálica, ni siquiera valla, una red metálica, y ni se ha protegido el yacimiento, se ha protegido un poco su estructura, pero el resto, porque tenemos ya, como te he comentado, estructuras islámicas, medievales, todas estas estructuras están al aire libre, sin proteger. Entonces, con las últimas lluvias de este invierno, de las lluvias recientes, ese aluvión de tierra ha ido erosionando aún más los restos. Qué pena que perdamos así el pasado. Según algunos datos que tengo aquí en periódicos, un sarcófago de niño enterrado hace 1600 años. ¿También se ha encontrado el niño? ¿El sarcófago? Sí, el sarcófago también se ha encontrado y al niño. Lo que pasa es que, claro, son restos óseos y no quedan muchos restos. Lo realmente importante, Miguel, es que en esta zona, porque esta zona no solo tiene el mausoleo romano, esta zona de Arroyomolinos tiene pequeñas explotaciones agropecuarias que se remontan al Alto Imperio ya. Y, por ejemplo, un ejemplo es la villa del Zarzalejo, donde se consiguió documentar un lagar, que es donde se pisa la uva, se sale el mosto y se hace el vino, diferentes estructuras. Pues bien, esta villa está completamente abandonada, no se ha hecho nada por recuperarla. Están vendidas a las constructoras que con este periodo de crisis pues han dejado de invertir. Qué pena. Al final no se va a hacer el centro comercial en Arroyomolinos, ¿no? Pues no lo sabemos, porque el proyecto original era musealizarlo. Una vez que aparece ya no les queda más remedio que musealizarlo. Entonces, esto yo supongo que a la empresa constructora le conlleva un alto coste de lo que ellos no tenían previsto. Pero bueno, por ejemplo, en Mérida se documentó el arrabal islámico, parte de un barrio romano, y aún así se hizo un edificio público elevándolo unos metros hacia arriba con unas vigas, y ahora ese barrio está al disfrute de todos los visitantes. Entonces te preguntas, ¿por qué en esas ciudades sí y aquí no? Es curioso que sea así. Como tú dices, aquel que desconoce su pasado condena su futuro. Ojalá nos sirviera para aprender, para que lo oiga algún responsable y se dé cuenta de que ese pasado hay que cuidarlo. Hacemos una cosa, Pascual. Como te dedicas, de hecho te ofrecías a darnos informaciones de lo que se va descubriendo, ya sabes, el Espacio en Blanco es tu portavoz, aquí tienes una antena para que nos cuentes lo que se va descubriendo y a lo que no se hace caso, ¿te parece? Pues muchísimas gracias, Miguel, por el ofrecimiento y por ceder estos pocos minutos, por lo menos, para que la gente tenga constancia de ello. Hallado en Arroyomolinos, un mausoleo romano del siglo IV o siglo V. ¿Alguna página web donde tener más información, Pascual? Pues bueno, como esto es una motivación propia y personal, lo único que he conseguido elaborar es un pequeño grupo en Facebook que se llama Salvemos el Patrimonio de Arroyomolinos, donde la gente podrá ver los informes que emite la Comunidad de Madrid, las fotos de cómo se descubrió y las fotos en qué estado queda. Facebook, Salvemos el Patrimonio de Arroyomolinos. Sí, eso es. Pascual, gracias por el trabajo, por habernos dado la voz de alerta, y quizá vayamos un día a verlo, si te parece, en tu compañía, para ver el lugar. Pues yo encantado, porque este verano vamos a hacer una serie de excursiones abiertas a toda la gente que quiera venir para ver no solo ese yacimiento, sino ver toda la riqueza patrimonial de Arroyomolinos. Ahí está la invitación, ahí nos apuntamos. Fuerte abrazo, gracias por la intervención y estamos en contacto, ¿vale? Muchísimas gracias, Miguel, y un saludo a todos. Hasta pronto. Hasta pronto. Tenemos temas muy interesantes esperando en esta edición del programa. Os recordaremos algunas de las salidas. La primera, nos vamos a Mieres el día 6 de octubre. Ahí os esperamos a todos y ahora va un avance de los temas que os hemos preparado. Esta noche volvemos tras la historia de una leyenda. Fernando Sánchez Dragó, en el programa de televisión española Negro sobre Blanco, nos lo presenta. Hace 30 años apareció un libro, primer volumen de lo que luego llegaría a ser una verdadera saga, que a mí
me cambió la vida, si tuviese que escoger 10 libros de cabecera, uno, sin la más mínima duda, sería este, que cambió también la vida de muchísimas otras personas, que se convirtió en manual de caballerías, en hoja de ruta, en mapa de peregrinación hacia otras realidades paralelas, convergentes y divergentes de toda la variopinta tropa formada por quienes hicimos cuanto estaba a nuestro alcance para transformar los años 60 en década prodigiosa, que dio pie a un mito, a una fábula, a una leyenda, a un sueño, a una utopía, a una tentativa de conocimiento de lo oculto y de nuestra más profunda y menos visible naturaleza. Y el libro, escrito por el misterioso Carlos Castaneda, se llamaba y se sigue llamando Las enseñanzas de Don Juan. Don Juan y sus enseñanzas y Carlos Castaneda regresan hoy al programa con más datos únicos, exclusivos. Tratamos de dar luz a este mito, a esta leyenda, y si hoy nos acompañas volverás a descubrir y a encontrar respuestas a su misterio. Después volaremos a los cielos para descubrir nuevos enigmas inquietantes. Estas son parte de las intenciones de hoy, un nuevo viaje hacia los misterios al que ya estás invitado. Ahí están las intenciones de esta noche. Saludar a nuestro primer invitado. Ya estuvo con nosotros en el verano, pero si vieres la que tiene liada aquí en el estudio, don Manuel Carballal. Buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Tenéis una mesa muy chiquitita, ¿eh? Tenemos una mesa gigantesca, redonda, que es la tabla redonda, y tiene montones de libros, tiene artículos por aquí, fotografías, una botella de vino que no sé si se la va a beber. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, encantado. ¿Por qué? Bueno, repetimos el programa porque ha habido mucha gente que ha querido conocer más datos de eso que hicimos en el verano de Carlos Castaneda. Y te vuelvo a preguntar, ¿por qué Carlos Castaneda, esa nueva investigación tuya? Porque yo tenía una gran amiga que tú conocías y que además la conocí gracias a ti, Concha Labarta, que fue la directora de la revista Karma 7, fue la redactora jefe de la revista Más Allá de la Ciencia. Nos conocimos contigo precisamente y se estableció una gran amistad, una amistad enorme, ¿no? Yo conocí a Carlos Castaneda gracias a ella, a Concha. Cuando Concha murió, muy joven, apenas... Volvemos a mandarle un saludo allí donde esté llena de luz, seguro. Hoy igual escuchamos parte de su voz. Pues cuando Concha murió, poco después de su muerte, a mí me envían un artículo a la revistilla que yo llevo haciendo 25 años, El Ojo Crítico, muy duro sobre Castaneda. Concha era la directora de la Asociación para el Estudio de la Percepción, digamos que era la presidenta de los seguidores de Castaneda en España. Tenía una gran relación con Castaneda y con sus brujas. De hecho, en este programa de Sánchez Dragó estaba Concha con Alaska, con Poveda, con otros invitados, y llevaba una blusa que le había regalado Florinda Donner, la bruja preferida de Carlos Castaneda. Ese artículo era muy duro con Castaneda, entonces yo me planteé que si eso era cierto, Concha quizá había perdido los últimos años de su vida, unos años que no tuvo tiempo de recuperar, siguiendo algo que no era verdad, ¿no? Y me propuse que pasase lo que pasase, yo sí iba a averiguar toda la verdad sobre Carlos Castaneda y que no iba a parar hasta tener todas las respuestas. Y han sido 5 años de trabajo, una fortuna invertida en viajes, en documentación. Y has escrito un libro un poco resumen de todo ello, ¿no? ¿Te lo has autoeditado tú? ¿Qué se llama? Se llama La vida secreta de Carlos Castaneda, antropólogo, brujo, espía y profeta. Y más que un libro es una enciclopedia. Sí. Sí. La verdad es que hay muchas páginas ahí. Como tenemos poco tiempo, tú te sueles enrollar mucho, sí, y quiero que nos sigas contando muchas cosas. Vamos enseguida. Primero a hacer un resumen para la gente que no escuchó el primer programa de quién era Carlos Castaneda y nos vamos con algunos secretos tras esa introducción. Esta noche seguimos tras la pista de una leyenda,
Carlos Castaneda. Escuchemos algunos testimonios de personas que le conocieron. Arana Castañeda es su apellido verdadero. Era un muchacho inquieto, tenía mucha creatividad, porque cuando nos juntábamos así a hablar, a conversar, él rápido se inventaba cualquier cosa y comenzaba a narrarnos como si fuera un escrito. Primero estudió en Lima, ¿cierto? Luego de ahí se fue a Estados Unidos y se graduó de antropólogo. Y ahí fue donde vino su parte de su tesis, era estudiar a Don Juan en toda la brujería de México. Veinte años después de su muerte, Carlos Castaneda continuaba siendo un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Vendió más de 27 millones de libros en 17 idiomas. Revolucionó la cultura de los años 60, 70 y 80 con su saga sobre Don Juan Matus, convirtiéndose en el antropólogo más famoso del mundo. Pero no se dejaba fotografiar ni grabar y concedía pocas entrevistas, aparentemente. Inspiró a John Lennon, Oliver Stone, George Lucas, Jim Morrison, David Lynch, Federico Fellini, Larry y Andy Wachowski, a J.J. Abrams, etc. Todavía hoy tarareamos canciones inspiradas en él, y sus libros, ideas y su nombre reaparecen constantemente en películas y series como Matrix, Star Wars, Fringe, True Detective, Lost, Expediente X o Los Simpson. La huella que dejó en la cultura, la mística y el misterio es imborrable y continúa evolucionando. Tratemos de conocer algo más de sus secretos. Como te decía, vamos a tratar de hacer una síntesis de lo que contaste en el otro programa. Te pido que sea, si puedes, sintético. ¿Dónde nació? Nació en Cajamarca, que es ¿Perú? Una ciudad del norte de Perú, aunque él decía que había nacido en Brasil, que había estudiado en Italia. Él presentó toda una biografía, que venía de una familia acomodada, que incluso tenía vínculos con la burguesía y con personajes de la política de la historia de Brasil, pero todo era mentira. Él nació en Cajamarca. ¿Todo era mentira? Todo era mentira. Es decir, hay miles de referencias, cientos de libros, documentos, tesis doctorales sobre Castaneda. Yo elegí para el libro las declaraciones que él hace a la revista Time en 1973, en marzo de 1973, cuando le entrevistan y le dedican la portada de la revista Time, presentándolo como el fundador de eso que llamamos la nueva era. O sea, todo lo que queremos, cuando hoy hablamos de lugares de poder, del camino del corazón, toda esta fraseología viene de Castaneda, aunque mucha gente no lo sepa. Time le entrevista, un poco cínicos, la periodista de Time le entrevista, le deja hablar, él cuenta su historia de Brasil y demás y tal, y cuando termina de hablar le dicen, bueno, todo lo que usted nos ha dicho es falso, usted nació no en el 35, sino en el 25, no en Sao Paulo, sino en Cajamarca, hemos estado en Cajamarca con su familia, y aquello fue un palo tremendo para Castaneda, ¿no? Casi no sobrevive a ese número de marzo de 1973 de la revista Time. ¿Has reconocido la voz de ese personaje? Juan Jave, encantador. Juan Jave era compañero de pupitre de Castaneda en el colegio San Ramón, en Cajamarca, un colegio muy importante, el más importante de Cajamarca, y yo tuve la suerte de poder acceder a varios de los compañeros de colegio que me pasaron muchísimo material, toda la parte de la infancia de Castaneda, sus fotos de niños, su partida de nacimiento, su certificado de bautismo, las fotos de toda su adolescencia hasta que se va a Lima. Las conseguí en gran medida gracias a esos amigos de Cajamarca. Juan Jave era uno, otro era Alejandro Vélez, que acaba de morir. Fíjate, cuando hicimos el otro programa todavía estaba vivo. Este es uno de los grandes problemas que tuve en la investigación, porque se me iban muriendo los testigos, a veces antes de poder llegar a entrevistarles, claro, gente muy mayor, ¿no? So Vélez fue el único personaje en los 13 libros de Castaneda
que Castaneda menciona con su nombre real. Todos los demás nombres son falsos. Vale. Todos los nombres son falsos, él miente sobre su origen, luego te explico por qué. Ya se ha empezado a dar leña. No, que va. Mira, te digo solo una frase porque esto es bueno que lo diga él, no yo. Cuando tú lees los libros de Castaneda, como hice yo siendo un adolescente, con una mirada devocional, lees una cosa. Cuando años después vuelves a leer los mismos libros con una mirada crítica, son absolutamente distintos. Te das cuenta de que ahí, en esas páginas, estaba todo. Pero no nos habíamos parado a verlos. Hay frases como la que en las enseñanzas de Don Juan, el primer libro, 1968, él dice a Don Juan: no sabía que yo engañaba a la gente todo el tiempo, que mi familia y mis amigos me consideraban indigno de confianza. Esto lo dice Castaneda, no lo digo yo. Don Juan le responde: es que eres indigno de confianza. Siempre supiste mentir. Lo único que faltaba es que no sabías por qué hacerlo. Ahora ya lo sabes. Y él le responde: ¿no ve usted que estoy harto de que la gente me considere indigno de confianza? Y don Juan, según Castaneda, le dice: pero si es que eres indigno de confianza. Cuando uno tiene historia personal, explica, nada de lo que dice puede tomarse como una mentira. No puedes sentirte estimulado como no puedes sentirte estimulado después de explicar lo que has hecho, dices mentiras para seguir en marcha. Y solo otra frase muy breve de Ser en el ensueño, que es tremenda. Es una conversación también entre Florinda Donner y una de las brujas. Florinda dice: nadie debe mentir para ser creído. Delia dice: nadie debe mentir para ser creído. Florinda le pregunta: ¿y por qué mentir entonces? Por el mero placer que hay en ello. La mentira es algo que Castaneda convierte en el arte del acecho, que es uno de los conceptos de las enseñanzas de Don Juan, por el cual los brujos, en su trabajo por borrar el ego, por borrar la importancia personal, ¿pueden mentir? Pueden inventarse otra identidad, pueden mentir en todo lo que dicen, por lo cual, para investigar en la vida de Carlos Castaneda, de lo único de lo que no puedes fiarte es de nada de lo que dicen sus libros. Vale. ¿Era pequeñito? 1,58. Pero muy atractivo, muy resultón. Un gran seductor. Una de las cosas que me repetían todas las personas con las que hablé que lo conocieron, primero, tanto sus amigos de Cajamarca, sus compañeros de la Escuela de Arte de Lima, sus compañeros de piso en Los Ángeles en los años 50, era eso, que era un gran mentiroso, que era un gran creador de historias, desde siempre, y luego que era un seductor irresistible. Y de hecho la historia de sus brujas, el lado femenino de la vida secreta de Carlos Castaneda, está repleto de esas conquistas que, bueno, terminaron de una forma muy dramática. Vamos a ver después. ¿Se gradúa en la Universidad Yale o dónde estuvo? No, él primero llega a Estados Unidos como un inmigrante peruano. Además, en el servicio de inmigración de Estados Unidos fueron muy amables porque me facilitaron hasta el registro del barco del SS Javari con su número de pasaporte, con el número que solo me fue muy útil después en las embajadas, en el FBI, para buscar en los papeles de la CIA y demás. Y hasta el número de camarote en el que iba, ¿no? Zarpa del puerto de Lima, llega a San Francisco y los primeros años se busca la vida como un inmigrante latino en Estados Unidos. Tiene montones de trabajos y él primero estudia psicología. Y es por una anécdota con uno de sus profesores, muy racista, que cuando ya llevaba varios años de psicología le dice: bueno, pero tú, con esa piel, porque su hermana me decía que a él le llamaban César, él no se llamaba Carlos Castaneda, se llamaba César Arana, César le llamaban el negro, por el tinte. De hecho, tú ves las fotos, sí, y tiene una tez muy oscura, ¿no?, en estas fotos de su juventud. Y le dice: ¿a dónde vas a ir tú? ¿Quién crees que va a ir a la consulta de un psicólogo con tu aspecto? 1,58 m, muy bajito, de tez muy oscura. Y aquello fue un shock para Carlos, que dejó psicología. Es entonces cuando se traslada a la Universidad de UCLA y donde se matricula en antropología, que es con lo que terminará haciéndose mundialmente famoso. Vale. Decías que inspiró a John Lennon, Oliver Stone, decíamos, George Lucas, Jim Morrison, David Lynch, Fellini, montón de gente, Matrix, Star Wars, incluso a nuestra propia gente española. Claro. Vamos a dar un poquito de caña, uno de nuestros grandes de nuestra música. Ahí está, Barón Rojo. Nos escuchan, Sherpa es un hermanito de este camino nuestro. Escuchar lo que dice en este tema. Estaba en un momento de moral bastante bajo. La causa era que mi avión habían derribado. Caí en un lugar oscuro, triste y desolado.
sueño y en las sombras de las dunas parecía que extrañas criaturas se movían. Me sentía derrotado, casi acabado, y empecé a dudar que de allí pudiera escapar. Pero quiso el destino que encontrase un libro, las enseñanzas de Don Juan. Y Dios me ama, el inmortal gran hechicero, me llama de Nahual. El guerrero en el desierto. Guerrero del desierto se llama el tema. Serpa lo han reeditado ahora, ¿no? Ella hablaba de las enseñanzas de Don Juan. Menciona expresamente el libro Las enseñanzas de Don Juan y el Nahual, que es como conocíamos entre sus discípulos a Carlos Castaneda. Caña, dale un poquito más. Nuestro homenaje también a Serpa y a Barón Rojo. Serpa y su compañera, que fueron, para la redundancia, compañeros de la primera época del Espacio en Blanco. Te has traído una botella de vino, no sé, ¿para bebértela? Hombre, para que brindemos por la memoria del Nahual, ¿no? Espera, déjame a ver qué pone la botella. Pone Mateus. Sí. ¿Qué significa eso? ¿Por qué te has traído? Aquí no bebemos alcohol ni bebemos vino, menos por las noches. Me iba a traer peyote, pero es que íbamos a acabar el programa un poco perjudicados. Este libro se llama Un viaje mágico con Carlos Castaneda, de Margaret Runyan. Margaret Runyan es la segunda esposa de Castaneda. Aunque todo el mundo la cita como la única esposa, Castaneda se casó 4 veces. Aquí tengo sus partes de matrimonio con Florinda Donner, con Carol Tis, etcétera. La primera fue Gina Lu Corso, que era esta chica, una chica que conoció en Lima, a la que dejó embarazada. Y esta es la razón por la que él se va a Estados Unidos y empieza ese anonimato que lo hizo famoso, ¿no? Porque dejó a Gina embarazada, tuvo una niña, Rosario, que es la única hija biológica, la única hija real de Castaneda. Pero en Estados Unidos conoce a Margaret Runyan, se casa con ella y la cosa no termina bien. Podríamos estar todo el programa solo hablando de la relación de Castaneda con Margaret Runyan, porque es una pasada. Y en 1975 aparece esto. Esto es la revista Fate, americana, en el número de febrero. Por primera vez, Castaneda ya era mundialmente conocido en Estados Unidos y fuera, y ella publica Mi marido Carlos Castaneda. Es la primera vez que hace una aparición pública. Y entre las cosas que cuenta, primero en este artículo de la revista Fate y después en su libro, es que cuando convivían como matrimonio, a Castaneda, como a muchos escritores, pues le gustaba tomar una copita para desinhibirte, ¿no? A la hora de crear. ¿Y qué tomaba? Y que su bebida favorita, su vino favorito, al que denominaba su maestro, era este vino, Mateus. Y ella sugiere que de ahí viene el apellido Matus, que posteriormente, no al principio, él al principio nunca menciona ni siquiera a Juan, él habla de un indio yaqui, de ahí, de este vino, Mateus, vendría lo de Matus. Cuando yo leí eso, me puse a buscar el vino Mateus como un loco a ver si realmente existía, porque yo he comprobado, o sea, llegué a tal grado de obsesión y de paranoia que todos y cada uno de los nombres, todas y cada una de las fechas que aparecen en todos los libros que hablan de Castaneda, lo fui comprobando uno a uno para contextualizarlos. Y así descubrí grandes sorpresas. Juan Matus, a lo mejor, sugieren que vendría de una botella de vino que se llama Mateus. Curioso. 2:28, 1:28 en las Islas Canarias. Estás en el Espacio en Blanco. Seguimos. ¿Te lo vas a ver después? No, nos vamos a ver ahora. A ver si es inspirador realmente. Vamos a hacer un experimento científico. Vamos. Noticia de alcance, son las 10:30. Las manifestantes que marcará sin duda un punto de que el gobierno vaya a tener problemas para su historia de las letras. Las reacciones no se han hecho. Lo contamos todo. Contamos todos. Radio Televisión Española, la fuerza del periodismo. Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Seguimos tras los pasos de Carlos Castaneda, tratando de conocer algo más de su vida y su obra. Estas son parte de sus enseñanzas. Presentamos aquí las enseñanzas inmortales de Don Juan Matus.
jefe y guía de uno de los más grandes linajes del México antiguo y de los nuevos guerreros toltecas. El poder reside en el tipo de conocimiento que uno posee. ¿Qué sentido tiene conocer cosas inútiles? Eso no nos prepara para nuestro inevitable encuentro con lo desconocido. Nada en este mundo es un regalo. Lo que ha de aprenderse, debe aprenderse arduamente. Un hombre va al conocimiento como va a la guerra, bien despierto, con miedo, con respeto y con absoluta confianza. Ir de cualquier otra forma al conocimiento o a la guerra es un error, y quien lo cometa puede correr el riesgo de no sobrevivir para lamentarlo. Cuando un hombre ha cumplido estos 4 requisitos, estar bien despierto, tener miedo, respeto y absoluta confianza, no hay errores por los que deba rendir cuentas. Estas son algunas de sus palabras. Conozcamos algo más de sus mensajes. Bueno, pues ahí están esas palabras, supuestas palabras de Carlos Castaneda. Te pregunto, tratas de ser, si puedes, sintético, que vamos a entrarlo en ese tema que te interesa tanto de las brujas. Las enseñanzas que ha vertido en su libro, diciendo que era de Juan Matus, durante Juan Matus, ¿eran de muchos otros? ¿Estás sirviéndote el vino? Estoy sirviéndonos. No, el vino chamánico. No, a los invitados, digo. Ah, vale, sí, tenemos aquí unos cuantos invitados que ya se han cogido... ¿Está bueno? A ver si os vais a inspirar. Van a empezar a volar como cuervos y a hablar con los coyotes. Vale. ¿Hasta qué punto es cierto todo lo que contaba o sea transcrito en sus libros de esas enseñanzas que hay millones de personas en todo el mundo que hemos seguido, yo me incluyo? Y yo durante muchos años y de una forma muy comprometida, porque además yo tengo que agradecer que tuve un trato de privilegio muy inhabitual dentro de los círculos de Castaneda. Y lo que hicieron conmigo es sorprendente, gracias a Kai Lindag y a Carol Tix, la mujer Nahual, que son las que me señalaron, digamos. Pero ¿qué parte es verdad? A ver cómo te explico esto. Primero hay que entender, yo lo siento, sé que es un rollo tener que contextualizarlo, pero las enseñanzas de Don Juan nacen de un trabajo de clase. Esto es fundamental. O sea, él, una de las asignaturas que tenía en UCLA, en antropología, que era antropología californiana, que impartía el profesor Kenneth Megan, un día les pone un trabajo de clase a los chavales, a los alumnos, ¿no? Bueno, chavales, él ya tenía 40 años cuando estaba allí, pero el resto eran unos chavales. Esto también es un detalle importante. Y le piden que, para aprobar el semestre, que entrevisten a un nativo, ¿no? De toda la clase, solo 3 presentan el trabajo. 2 son trabajos muy superficiales, pero Carlos Castaneda, aquel joven peruano de piel oscura, llega con una obra maestra. Megan lo ve, lo reconoce, se da cuenta de que eso es una maravilla y no solo, evidentemente, le da un sobresaliente, sino que le anima a alargarlo un poco y convertirlo en un libro que publicaría la editorial universitaria de UCLA, legitimando el contenido. Ese libro es el primero de Castaneda, Las enseñanzas de Don Juan, que se publica en Estados Unidos por la editorial oficial de UCLA en el año 68 y arrasa. Y aquí empieza el problema, que se le va de las manos, porque él solo quería tener una buena nota. Entonces, hombre, tú haces un trabajo para clase, fíjate ahora todo lo que está pasando con los másters de la Carlos III, ¿no? Bueno, ni hacen trabajo, pero si lo hiciesen, pues a lo mejor exageraban un poquito en ese trabajo para conseguir esa buena nota. Cuando a él le dicen que eso se puede convertir en un libro, tenemos toda esa época de su vida documentada por su mujer y por sus amigos cercanos. Era la ilusión de su vida, porque él lo único que quería era ser profesor, doctorarse. Bien, entonces... el problema es que cuando aparece el primer libro y arrasa, aparece un personaje fundamental para entender todo lo que ocurrió, que es Michael Korda, el responsable de una de las mayores editoriales de Estados Unidos, que se da cuenta de que ese libro es una joya, compra los derechos y se publica ya fuera de la universidad en una editorial comercial. Y Castaneda, que hasta ese momento tenía pequeños trabajos de taxista, de vendedor de unos almacenes, cosas muy esporádicas, se convierte en millonario. Lo contaste solo otra vez. ¿Eso le obligó? ¿Quién se resiste? No, te pregunto, ¿quién se resiste a eso? Porque el problema no es ese. El problema, hay aquí un párrafo brutal de su esposa,
que ayuda a entender muy bien qué es lo que ocurrió. Mira, te voy a pedir que lo leas tú mejor que yo. Está subrayado en verde. Sí. ¿Quién de ellos no había soñado con cruzar la línea de aquel territorio prohibido, sabiendo que hablarían de uno en los cócteles de Nueva York y que imprimirían sus frases en póster que terminarían expuestos en las casitas rústicas de la costa del Pacífico de la Columbia Británica? ¿Quién no había imaginado a todas aquellas dulces jovencitas llegando con sus tejanos desteñidos y sus gargantones de guinja para asistir a su clase, para encerrarse con aquellos perfectos ojos castaños, para ofrecérselo todo? ¿Quién iba a rechazar algo así? ¿Quién iba a rechazar algo así? Esas jovencitas... Así se transforma entonces. Vio que había dinero... Claro. Él, en el primer libro, cualquiera de los oyentes que se vaya ahora al libro, vaya al final, a las últimas páginas, que vea lo que pone ahí. Hasta aquí llegaron las enseñanzas, no tenía nada más que aprender. Además, no estaría preparado para seguir nada más y se acabó el tema. Eso lo dice en el primer libro, y lo dice en el segundo, en el tercero y hasta en el cuarto. Pero cuando aparece Michael Korda y le pone un cheque en blanco encima de la mesa, lógicamente le dice, mira, macho, esto necesita una segunda parte. O sea, búscate la vida, pero no vas a cerrar el grifo. Y él accede a hacer un segundo libro. Y el tercero, Viaje a Itlán, los 4 primeros son obras maestras. Viaje a Itlán en realidad no es un libro. Viaje a Itlán es su tesis doctoral, porque él lo único que quería es ser profesor. Él nunca pensó que se iba a convertir en el líder de un movimiento espiritual. Pero, lógicamente, Michael Korda le dice, sí, bueno, pues ya tienes la tesis hecha, hombre, la vamos a publicar como libro porque son millones y millones y cientos de millones de dólares lo que produjeron los libros de Castaneda. Entonces, lo que empezó como un trabajo de clase, repito, en el que él entrevista a varios indígenas reales y a varios chamanes reales. Don Juan Matus nunca asistió, ni don Genaro, ni doña Soledad, son otros personajes. Él tiene que seguir buscando informadores. Yo ya sé ahora, ya puedo poner cara a los verdaderos, don Juan, don Genaro, doña Soledad, la Gorda, sé quiénes son. Y tiene que ir ampliando sus fuentes y va conociendo más y más informadores. Hay una lista, te puedo poner una lista muy extensa. Él conoció a personajes, algunos muy famosos, como María Sabina, por ejemplo, como Pachita, por ejemplo, a personajes que ahora ya son bastante conocidos, como Tata Cachora, con el que estuvo en 17 ocasiones. Todo esto lo sabemos porque cuando la revista Time, digamos que entre comillas, desenmascara por primera vez a Castaneda al publicar su biografía real, publica una foto. La foto de su graduación en psicología, cuando él estaba estudiando psicología, que es esta foto famosa, que es la que aparece en todos lados cuando buscas una foto de Castaneda. Esto lo publica en la revista Time, y con esta foto, cuando los investigadores llegaban a los indios y le preguntaban, ¿pero tú conoces a este tipo? Esto ocurrió, por ejemplo, con Tata Cachora. Dice, claro, este es el que venía aquí, estuvo unas 17 veces conmigo y yo le enseñé el uso del peyote. Cachora, por ejemplo, sí era yaqui, pero hay otros informadores. El primero, Salvador López, era un cahuila, no era yaqui. Además, los yaquis no utilizan peyote, que esto también es importante. Hay un montón de incoherencias antropológicas en la obra de Castaneda que los críticos decían, es que se lo inventó todo. No es verdad, porque quienes hemos tomado peyote, quienes hemos consumido peyote, sabemos que lo que describe es verdad, que él probó el peyote y probó mezcalino y probó otro tipo de sustancias, ¿no? Para un poquito aquí, déjame que demos un pasito más con algunas de las informaciones que tenemos. 2:38, 1:38 en las Islas Canarias. ¿Está bueno el vino? Lo digo a los... Sí, dicen que sí. ¿Estáis ya inspirados? Vale. Damos un pasito más todavía en estos datos que estamos... este puzzle de nuevo que estamos tratando de recomponer de Carlos Castaneda. Seguimos tratando de aportar más datos sobre Carlos Castaneda. Él dijo que una vez se había convertido en un cuervo. ¿Leyó usted eso? Y siempre cuando veo pasar un cuervo, le hablo y le llamo Carlos. 1965 marca un punto crucial para Castaneda. Empezó a ver visiones y espíritus sin el uso de alucinógenos y aceptó las explicaciones de Don Juan de que esto era vislumbrar otras realidades que existen paralelas a la nuestra. Por primera vez realmente vio el mundo a través de los ojos de los nativos americanos. ¿Cómo era el mundo que veía Carlos Castaneda?
¿Qué era la tensigridad? Vayamos a descubrirlo. Carlos Castaneda está con esos indígenas, chamanes que le enseñan ciertas artes para traspasar el velo. ¿Realmente lo consiguió? ¿Realmente se convirtió en cuervo? Bueno, yo creo que uno de los... Mira, por ahí anda volando. Uno de los episodios más maravillosos de los libros de Castaneda es esa conversación que tiene con don Juan justo después de tomar la planta de poder y asegurar que se convierte en cuervo, ¿no? Es un pasaje delicioso. Todos los libros de Castaneda son una maravilla, pero ese en concreto es espectacular. Cuando tú consumes... ¿Tú te acuerdas lo que hicimos en México hace unos años? No cuentes secretos aquí, que estás hoy destapando muchas cosas. Mira, tú no sabes la segunda parte. En México. De la historia. ¿Hacemos un temazcal? Acudimos a un temazcal. Tú tuviste la amabilidad de convertirte en mi guardián. Tú no tomaste el peyote en esa ocasión. Yo tomé... Tampoco tomo vino ni tomo alcohol. Yo tomé el peyote y fue una experiencia brutal, ¿no? Tremenda. El peyote es un alucinógeno. Estábamos rodeados de indios. Una planta de poder que hay que tomar dentro de un contexto, no fuera. Además, sin tomar ciertos alimentos antes y después para no amortiguar el efecto alucinógeno. Pero es un alucinógeno. Lo que ocurre es que tienes una sensación tan vívida. Cuando yo tuve la experiencia de salir de mi cuerpo y volar como un cuervo, salir, atravesar el Tipi, cruzar el Océano Atlántico, ir a Galicia, ver mi casa donde yo vivía en Betanzos desde arriba, era todo muy real. Claro, yo tenía una ventaja. Yo por aquella época, haciendo otra de mis locuras, estaba investigando el tema de los ovnis, me metí en un grupo paracaidista y tenía la experiencia de volar realmente en el plano físico, no en el espiritual. Por eso mi experiencia onírica era tan real, porque yo sé cómo dirigir el cuerpo cuando tú saltas de un paracaídas, antes de que se abra la campana, tú diriges el vuelo, marcas la posición estable y aparentemente vuelas, no vuelas, estás cayendo, pero la sensación es la misma, ¿no? Y por eso mi experiencia fue tan real. Yo tuve que esperar a que llegase Google Maps y programas informáticos que te permiten visionar desde arriba para comprobar si la imagen que yo recordaba de mi casa desde el aire, de los alrededores, en el libro aparece la fotografía, si correspondía y no correspondía. Es decir, yo no estuve volando realmente sobre mi casa. Si la experiencia hubiese sido cerca del aeropuerto de Peinador en Vigo, que es donde el paraclub en el que yo saltaba, seguramente mi experiencia sería mucho más precisa porque yo saltaba y conocía esas vistas aéreas, pero nunca había volado sobre mi casa. Por lo tanto, reconstruyes con tu imaginación los elementos que aparecen en esa experiencia onírica del peyote. Ya. Y entonces te pregunto, él volaba, él aprendió toda esa serie de técnicas, y no estamos haciendo apología de ninguna planta de poder, ni mucho menos de drogas, evidentemente, está todo dentro de un contexto. Carlos Castaneda aprendió a traspasar los límites gracias a las plantas de poder de los brujos. En realidad lo aprendió mucho antes. Sí. Carlos Castaneda venía de una población que a mí me recuerda mucho a mi Galicia, porque Cajamarca es un foco de brujería. Cajamarca, cualquier oyente que haga lo que hice yo, que se va. Ahora tenemos una herramienta que nadie tuvo antes, por eso nadie escribió jamás una biografía de Carlos Castaneda, porque era imposible. Pero tú ahora puedes acceder a las hemerotecas de los periódicos de Perú, de Alemania, de México, de Estados Unidos y navegar en esa hemeroteca, ¿no? Yo lo he hecho y cualquiera que lo haga, que se vaya a la prensa cajamarquina, va a encontrar una cantidad de noticias sobre brujería alucinantes. Esta es una de las cosas más caras que yo me encontré en la investigación. Es una tesis doctoral de Alejandro Alcántara Salazar que se llama El extraño mundo de la brujería, estudio sociológico de casos verídicos registrados en la zona campesina de Cajamarca. Porque yo pensaba que a lo mejor, por todo lo que me contaba su familia y sus amigos, él ya estaba muy familiarizado con la brujería antes de llegar a Estados Unidos. Pero una cosa es lo que te cuenta un testigo y otra cosa son las pruebas. Así que conseguí un montón de documentos como este. ¿Y las pruebas qué dicen? Que son joyas. Pues mira, te pongo un ejemplo. En uno de sus libros, Carlos Castaneda cuenta uno de los episodios más alucinantes en las enseñanzas de Don Juan, página 137 y después en la 187, que es el momento en el que Don Juan le dice que le cosa la boca y los ojos a unas lagartijas para mandarlas como sus emisarios. Cuando esto se publicó, ya algún antropólogo dijo, pero vamos a ver, ¿cómo se va con una espina a coser los ojos de una lagartija? Es imposible. Pero te repito, cuando nosotros leíamos los libros de Castaneda de una forma devocional, nos lo tragábamos todo. Cuando ya lo lees desde una perspectiva crítica, dices, hombre, es verdad, al atardecer, sin luz,
y aunque sea con una aguja hipodérmica, coserle los ojos a una lagartija que es minúscula, es difícil, ¿no? ¿De dónde podía salir esa idea? Cuando yo me pongo a buscar en el folclore y en la brujería esto de coserle los ojos a un animal, solo encuentro 3 menciones en el mundo de la brujería a un ritual, una en el Alto Duero, no muy lejos de Galicia, en la que se cosen los ojos de un sapo durante un ritual de brujería. También en Cuba hay una variante, y el otro único lugar del mundo donde yo me he encontrado, Cajamarca. Más aún, el 19 de febrero de 2014, el diario La República, reproduzco el titular y la foto del pobre animal en el libro, publica: hallan sapo vivo con boca cosida y enterrado en una tumba, como parte de un ritual. Pero no puede ser casualidad. Evidentemente en el desierto de Sonora no hay sapos. No iba a decir lo del sapo, lo cambia por una lagartija, ¿no? Por lo tanto, está hablando de un ritual que existe, de una experiencia real, pero que no tiene nada que ver ni con los yaquis ni con el desierto de Sonora. Vale. Estamos componiendo un poco el puzzle con algunos datos que ya adelantaste en el otro programa. La tensigridad, ¿qué es eso de la tensigridad? Que después de todos los libros, él monta un movimiento, estructura algo, y hablaremos ahora de las brujas. Déjame que escuchemos antes a una amiga tuya, creo. Y desde entonces ellos dicen que, bueno, pues el aislamiento o condiciones impuestas por el propio don Juan Matus, pues todo se revocó, todo cambió. El regreso de Carol Ticks es, de hecho, quizás la causa principal de que ellos estén haciendo ahora lo que están haciendo, esta apertura. Esta es Concha, nuestro testimonio para ella. Quería que pusiéramos el de Kylie, que es un poco la bruja que a ti te escoge. Sí, juegos que todavía me... ¿Te emocionas? Me emociona un poco escuchar a Concha, porque esto debería haberlo hecho antes. Siempre pienso que esto debería haberlo hecho mucho antes, o alguien debería haberlo hecho antes, porque así tienes la oportunidad de elegir. De otra forma no. Tú ahora puedes leerte los libros de Castaneda. Déjame que escuchemos a Kylie. Sí, mejor. This is Naeem Morez, and this is Rennie Morez. We're very happy to be here. Thank you. We are here tonight on your show because we would like to present you with a sample of movements that Esta es una de las brujas de Castaneda. Sí, esta es Kylie. Rubia, tú le llegaste a conocer, y son las creadoras, o la tensigridad, que es un poco esa técnica que parece ser que desarrolló Carlos Castaneda. Sí. ¿Es cierto que era, en qué se basaba? Qué difícil es resumir todo esto, de verdad. A ver, el hecho es que 87, Simon & Schuster, que es la editorial de Castaneda desde 1968, siempre publicó sus libros. Pero en 1987, claro, Castaneda ya no era el de los años 60 y 70, las cifras iban bajando, y en 1987 El conocimiento silencioso es el último libro que Castaneda publica con Simon & Schuster. Luego ya el siguiente hay que esperar hasta el año 93 para que publique El arte de ensoñar con HarperCollins, que ya es una editorial más pequeñita, más humilde. Y casualmente, en ese momento, a mediados de los 80, cuando ya las cifras de ventas de los libros han decrecido un poco, ¿no? Aparece con algo totalmente revolucionario y distinto. Él nunca había hablado, a pesar de que en sus libros, y yo de verdad que los he radiografiado letra a letra, él menciona en muchas ocasiones posiciones de poder. El camino del guerrero, por ejemplo, la posición de defensa. Él hablaba de gestos, de una especie de mudras que él sitúa en el contexto de chamánico nativo o indígena de México y del sur de Estados Unidos. Y sin embargo, él nunca había hablado de la tensigridad. Entonces aparece con una gran revelación, diciendo que ahora era el momento de revelar el gran secreto de Don Juan. Porque cuando Castaneda decía la frase Don Juan dijo, eso era irrebatible. Es como cuando un sacerdote dice, la Biblia dice, palabra de Dios, o lo aceptas o te vas a tu casa. No es algo democrático que puedas discutir. Entonces él dice que Don Juan le enseñó una serie de pases mágicos. Lo de la tensigridad se bautizó así mucho después. De hecho, tuvo un problema judicial por ese nombre. Al principio a nosotros se nos enseñó como los pases mágicos. A mí me lo enseñaron como los pases mágicos. Mira, esto tú lo conoces bien, estos son mis cuadernos. Yo soy un enfermo compulsivo del dato, tengo anotado, te puedo decir qué estabas haciendo a cualquier hora de cualquier día que estuvieses viajando conmigo. Y aquí están todos los pases mágicos, la primera serie que yo aprendí
con las primeras posiciones, el caballo gordo, el molinillo, el giro de brazo, el salto, el mono, el giro del hombro, el entrenamiento de cuello, un montón de... el paso de poder, por ejemplo, que ese sí que lo menciona en los primeros libros. Y él comienza a reunir pequeños grupos, primero en México, luego viene a España, que es donde yo le conozco, y aquello se recibía como un gran secreto, ¿no? Los pases mágicos eran una serie de movimientos, algo parecido a los katas de las artes marciales, que en teoría servían para acumular energía, que al final dentro del mundo de Castaneda es lo único importante, acumular energía para escapar al águila, que es otro de sus conceptos. Quienes no entendíamos, no teníamos formación en el mundo de las artes marciales, bueno, pues recibíamos esos pases mágicos y era algo muy chulo. Si tú nunca habías hecho ejercicio, yo comprendo que la tensigridad te cambia la vida, porque de repente tienes una motivación para levantarte, para moverte, para hacer durante horas una serie de movimientos, algo parecido al tai chi, pero un poco más agresivo. Algunos de ellos se basan en la tensión muscular, ¿no? Por eso se llama tensigridad. Pero luego descubrimos, bueno, ahora que mencionaste a Kyle, uno de los últimos libros de Castaneda, Los pases mágicos, que lo puede encontrar cualquiera, tiene cientos de fotografías y la modelo que aparece en todas esas fotografías es Kyle Undag, una valquiria enorme, aparentemente nórdica, también era mentira, tampoco se llamaba Kyle, jamás había estado en Noruega, luego si quieres hablamos de ella. Pero es la musa la que aparece en todas las fotografías y en los vídeos de tensigridad, los originales, que cualquiera puede encontrar en YouTube, buscando tensigridad. Esa rubia, musculada y alta que aparece, esa es mi querida Kyle. Pero todo esto tenía una vinculación con las artes marciales que descubrimos mucho después. Cuando empezamos a investigar la biografía de las brujas, de estas misteriosas mujeres que aparecieron en los años 80 y de las que antes no se sabía nada, yo me pongo a rastrear y me encuentro esto. Esto es un ejemplar que costó un potosí, por cierto, conseguir, de la revista Samurai, publicado en noviembre de 1974. Según Castaneda, no según yo, Don Juan muere en el 73. En el año 73, cuando aparece el famoso artículo de la revista Time, Castaneda, como había hecho Sir Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes, ¿no? Ya cansado del personaje, lo mata. Y él asegura que en el año 73 Don Juan, Don Genaro, todo el linaje desaparecen. Se van a la segunda atención, ya no están, se han muerto, ya no se puede seguir recibiendo más enseñanzas, se acabó. Y aún así escribió 10 libros más. Por lo tanto, todo lo que contaba Don Juan termina en el año 73. Todas las enseñanzas de Don Juan sobre no dejarte fotografiar, sobre evitar el ego y demás, tienen que ser anteriores al 73. Bueno, pues en noviembre del año 74 la revista Samurai publica unos artículos, un artículo titulado Karate para mujeres, de Mauricio Hernández, lo tengo aquí, en el que aparecen varias fotografías de... me digas, figuras parecidas o iguales a la de tensigridad. Y además lo importante es que quienes aparecen son Regina Tal y Anne-Marie Carter, que son los nombres reales, los nombres auténticos de Florinda Donner y de Taisa Velar. Las brujas de Castaneda. No solo aparecen posando en las fotografías, que es desconcertante que un año después de la muerte de Don Juan, si realmente le dijeron que no podían aparecer en fotos, aparezcan en fotos. Además, también es interesante que ellas firman artículos. A mí la familia de ellas, la familia de Florinda, me contó que estaban muy metidas, tenían un tatami en casa, siempre estuvieron muy metidas en el mundo de Oriente, del taoísmo sobre todo, de las artes marciales, y ahí es donde tenemos que buscar el origen de muchas de sus revelaciones. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Manuel Carballal y Carlos Castaneda sobrevolando el programa. Las brujas, ¿quiénes eran las brujas? Hay muchas, tenemos 4 o 5 minutitos, luego te quedas un ratito más. Un montón. Trata de ser... A ver, ¿por dónde empiezo? ¿Eran ligues suyos? ¿Había sexo en esa historia? ¿Rock and roll? ¿Drogas? En teoría no podía haber sexo, porque una de las cosas que afirmaba Castaneda en sus libros es que el celibato era condición sine qua non para entrar en el mundo de la brujería, y todos los que nos acercamos al mundo de Castaneda teníamos claro que una de las cosas a las que había que renunciar, además de al ego, de la fama, de
los selfies, de ese culto a la vanidad que es Internet hoy en día, ¿no? Que todos salen ahí haciéndose fotos y demás. Una de las cosas que había que renunciar era el sexo. Y eso está bien, porque es una prueba dura, ¿no? Para meterte en una escuela espiritual y hacerte vegetariano, dejar de fumar, son mariconadas. Que te digan que se acabó el sexo, eso es interesante. Entonces nadie imaginaba que pudiese haber sexo entre Castaneda y las brujas. Pero las brujas aparecen en los 80. En 1982 aparece este libro, Sabú, firmado por una tal Florinda Donner, que ya digo que no es su nombre. No hay ninguna mención a Castaneda. Solamente la dedicatoria para la araña de 5 patas que me lleva en su espalda. Solo después subimos que la araña de 5 patas que me lleva en su espalda, Arana, es el segundo apellido real de Castaneda. Él, de hecho, decía que cuando vivía con Don Juan utilizaba el nombre de Charlie Spider, de Carlos Araña, porque hacía un juego de palabras con su apellido Arana. Y las otras 4 patas eran las 4 mujeres que convivían con él, sus 4 esposas o sus 4 amantes, que luego fuimos conociendo como las brujas. Este es el primer libro de Florinda. ¿Cuántas había? 5 en total. Él siempre habló de los 4 vientos, los 4 elementos. 4 brujas que decía él que tenía que tener para completarse como brujo en ese linaje de nahuales del que él era el último representante. La primera que aparece, y la más importante y la preferida de Carlos, bueno, aquí tengo una... Mira, esta foto jamás se había publicado, porque cuando ellas entraban en el mundo de Castaneda, él les exigía que llamasen a su familia, que rompiesen relaciones con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos, y que les pidiesen que destruyesen todas las fotos que tenían. Sin embargo, Ulrich, el hermano pequeño de Florinda, conservó un par de ellas, que es preciosa, ¿no? Les cuenta, es una chica bellísima. Y gracias a eso las pude localizar como otro material no se había podido localizar. Bueno, 2 años después de Sabú, Florinda publica Ser en el ensueño. Y este libro ya aparece prologado por Castaneda. Y en la dedicatoria, en el prólogo, él ya insinúa que tenía una relación con Florinda y que formaba parte de ese linaje. Pero lo verdaderamente importante llega unos años después, cuando aparece el tercer libro, el clave de Florinda Donner, El sueño de la bruja, también con prólogo de Carlos Castaneda, en el que Florinda cuenta que todo lo que dice Castaneda es verdad, que ella conoció a Don Juan, a Don Genaro, a Doña Soledad, a todos los personajes, a Zuleika, a todos los personajes de la saga, y que convivió con ellos. Y un año después aparece Taisa Velar, que publica Donde cruzan los brujos, es su único libro, también prologado por Castaneda y ratificando todo lo dicho por Florinda y por el Nahual. Hasta ese momento no había nada más. La única prueba, fíjate qué curioso, la única prueba que Carlos Castaneda presentó en toda su vida de que lo que contaba era cierto es esto. ¿Y eso? Una fotografía. La única prueba objetiva, digo, porque lo sorprendente es que la Universidad de UCLA le dio un doctorado sin presentar una grabación, una fotografía, un vídeo, unas notas de campo, ¿no? Dime qué representa la fotografía para nuestros oyentes, ¿qué se ve? 30 segundos que nos vamos a... Es que no da tiempo. En esta fotografía no la tomó él. Esta fotografía se tomó en México el 21 de marzo de 1992. Aparentemente no tenía nada que ver con Castaneda. El gran hombre de confianza, el que debería haber sido el heredero de todo el empolio de Castaneda y de la Tensegrida, Tony Karan, es el presidente de Casa Tíbet en México, ¿no? Había organizado un encuentro de lamas tibetanos que al amanecer de ese día, 21 de marzo del 92, se acercaron a las pirámides de Teotihuacán para celebrar el equinoccio de primavera, y un periodista local, Marco Antonio Villasana, acudió para hacer unas fotos de los lamas en las pirámides, una cosa curiosa, ¿no? Estando allí, le acompañaba su hermano Roberto, él tomó la cámara y tomó una fotografía. Y al revelarla, como esto ha pasado millones de veces, los que estamos familiarizados con el mundo de la ufología, hemos visto millones de fotos como esta, al revelarla, por encima de los lamas y por encima de la pirámide, aparece una especie de figura que se parece a una letra Y, con el palito inferior... ¿Como humo? No, más bien como si fuese una persona arrodillada con los brazos en alto. Ya. Tony Karan, cuando le llega esta fotografía, en una de las habituales visitas de Castaneda a México, se la enseña. Y Castaneda se le enciende una chispa y dice, claro, es un volador.
los voladores, los seres inorgánicos. Hay un montón de criaturas en la literatura de Castaneda fantásticas. Castaneda presentaba esto como la primera prueba de que lo que él contaba era verdad y que esto era uno de los voladores de los que hablaba sus libros.